A pesar de la ejecución de Higinia Balaguer, que debía servir como cierre definitivo al crimen de la calle Fuencarral, el caso nunca se sintió realmente resuelto. La complejidad de las pruebas, las contradicciones sistemáticas de la condenada y, sobre todo, la persistente sombra de dudas sobre José Borchino, el hijo y heredero de la víctima, dejaron un reguero de cabos sueltos que el tiempo no pudo borrar. El cabo suelto más grande de todo el caso fue José Borchino. Liberado por falta de pruebas directas, se convirtió en el único beneficiario de la fortuna de su madre, Luciana Borchino. Su comportamiento durante y después del juicio fue objeto de intenso escrutinio. Nunca mostró un profundo dolor por la muerte violenta de su madre, sino más bien una actitud de cauteloso alivio ante la resolución judicial que lo exoneraba. La Fiscalía nunca logró demostrar la existencia de un pacto entre José e Higinia, ya fuera por un acuerdo financiero para repartir la herencia o por una relación más íntima que motivara la ayuda de la criada. La coartada de José, aunque siempre débil y dependiente de testimonios de dudosa moralidad, nunca pudo ser desmantelada categóricamente. Higinia lo acusó en su versión final y en el patíbulo, pero la justicia consideró que su testimonio final era igual de inverosímil que el resto, dada su larga trayectoria de mentiras. La sospecha de que José Borchino había orquestado el parricidio, o al menos contratado a un tercero que Higinia cubrió, persistió en el ámbito periodístico y popular. La motivación era clara: el control de las finanzas y la eliminación de las deudas. La ausencia de pruebas directas contra él es el enigma central que define el caso, dejando una pregunta incómoda sobre si la justicia condenó a la persona menos culpable para proteger al socialmente más poderoso. Otro cabo suelto se centra en el propio crimen. El uso de petróleo para incinerar el cuerpo y la escena del crimen fue el elemento más atípico y sofisticado. Higinia Balaguer, una sirvienta joven y con escasa educación, difícilmente habría ideado un plan de encubrimiento tan drástico y con un elemento químico sin la ayuda de una mente más fría o experimentada. Esta duda se refuerza con el detalle del collar de perlas. La joya, de gran valor sentimental y económico para Luciana, y de la que todos en la casa sabían, nunca fue encontrada y nunca fue reportada como robada por los investigadores. Si el móvil del crimen hubiera sido puramente el robo por parte de la sirvienta, ¿por qué no robar la joya más valiosa y fácil de mover? Su desaparición apunta a que el robo fue selectivo o que el asesino no buscaba todas las pertenencias, sino un objetivo económico específico: el efectivo y los préstamos guardados en la caja, o la simple destrucción del cuerpo. El crimen de la calle Fuencarral se recuerda hoy menos por la identidad indiscutible del asesino, y más por ser un caso emblemático de justicia de clase. La rapidez y la firmeza con la que se aplicó la pena de muerte a la sirvienta contrastaron fuertemente con la lentitud y la cautela con la que se trató al hijo burgués. La imagen de Higinia Balaguer en el patíbulo, manteniendo su acusación contra José Borchino, se grabó en la memoria colectiva como un símbolo de la opresión de la época. El morbo del público por el caso no era solo por la violencia, sino por la confrontación de dos mundos: la miseria de la sirvienta contra la riqueza de la patrona y el heredero. El caso de la calle Fuencarral cerró las puertas al espectáculo público de la muerte, siendo la última ejecución en Madrid por garrote vil, pero abrió un debate que perduró. ¿Puede la justicia ser ciega si el crimen se comete entre distintas clases sociales? La doble mentira de Higinia, el laberinto de sus versiones, no solo la condenó a ella, sino que dejó a la posteridad el amargo sabor de una verdad que se quemó junto al cuerpo de Luciana Borchino. Una verdad que la justicia o no quiso o no pudo desenterrar. Madrid, 2 de julio de 1888. El calor del verano se asentaba sobre la capital con una densidad sofocante. Pero ni siquiera esa pesada atmósfera podía apagar el estruendo de un grito que se abría paso entre el silencio de la madrugada en el número 109 de la calle Fuencarral. Eran las 3 de la mañana. Desde el segundo piso, el olor a humo acre comenzó a envolver el vecindario antes de que las llamas fueran visibles. El fuego no era un accidente menor. Era voraz, determinado y surgía de la vivienda de doña Luciana Borchino.
Una mujer de 50 años que vivía allí con su hijo y su única sirvienta. Doña Luciana era una figura conocida en el barrio. Una mujer de fortuna moderada, viuda. Conocida por sus modales severos y su hábito de prestar dinero a intereses altos. Lo que le había granjeado tanto respeto superficial como profundas animadversiones. Era en esencia, una prestamista sin la formalidad de una banca, tejiendo una red de deudas y dependencia a su alrededor. El hijo de Luciana, un joven llamado José, no estaba presente aquella noche. Su ausencia se convertiría en uno de los primeros enigmas de un caso que sacudiría los cimientos de la España de la Restauración, monopolizando cada titular y cada conversación, cuando los serenos y los pocos vecinos despiertos lograron forzar la puerta. Lo que encontraron no fue un mero incendio accidental. El ambiente era irrespirable. Pero lo que realmente cortó el aliento de los primeros en entrar, fue la escena en la cama de doña Luciana. El cuerpo de la mujer estaba irreconocible, consumido en gran parte por las llamas. Pero el macabro detalle, de que la cama había sido empapada con petróleo, antes de prenderle fuego eliminó de inmediato la posibilidad de un accidente. Esto era un crimen premeditado, calculado para incinerar la evidencia. Sin embargo, el cuerpo no estaba totalmente consumido. La forma en que las llamas habían atacado el cuerpo de Luciana reveló un detalle escalofriante a los forenses que llegaron horas después. A pesar del fuego, se pudo determinar que doña Luciana no había muerto por asfixia ni por las quemaduras. Alguien, antes de que las llamas hicieran su trabajo, le había infligido una herida profunda en el cuello con un arma blanca. Probablemente un cuchillo de grandes dimensiones o una daga, cortando la tráquea y las venas yugulares. La mujer había sido asesinada antes de que el fuego intentara borrar su rastro. Este era un asesinato violento, revestido de una brutalidad adicional por la pira funeraria improvisada, mientras los bomberos luchaban por controlar el incendio, y los forenses comenzaban a registrar la escena en medio de los rescoldos humeantes. Se hizo un segundo descubrimiento crucial. En una de las habitaciones contiguas, tendida en el suelo y aparentemente inconsciente, encontraron a la única otra residente de la casa, Higinia Balaguer. Higinia, una joven de tan solo 20 años y de origen humilde, era la sirvienta de Luciana Borchino. La sirvienta fue sacada de la casa. Su estado era preocupante. Parecía haber sucumbido a la inhalación de humo y monóxido de carbono. Pero el análisis rápido de los médicos de la época no reveló heridas graves o signos de agresión física. El escenario parecía completo en una primera y superficial lectura de los hechos. Una patrona asesinada y quemada en su cama. Y una sirvienta que había sobrevivido, milagrosamente o por designios del destino, al brutal asalto e incendio. Quedando inconsciente, la policía sin embargo pronto comenzó a desconfiar de la facilidad de este relato. El incendio había sido contenido relativamente rápido por la acción vecinal y los servicios de emergencia. Si Higinia había estado durmiendo en su habitación, ¿cómo era posible que el olor penetrante del petróleo y el ruido del ataque a su patrona no la hubieran despertado, dándole tiempo a huir o a pedir ayuda? ¿Y cómo había permanecido inconsciente el tiempo suficiente para que el fuego y el humo inundaran la casa? Pero no el suficiente para que muriera asfixiada como su patrona. La lógica forense, por rudimentaria que fuera en 1888, comenzó a dibujar una línea de sospecha firme sobre la única superviviente encontrada dentro de la escena del crimen. El contexto social de la época, además, jugaba un papel importante. Los prejuicios de clase estaban fuertemente arraigados. La imagen de la criada humilde, joven y potencialmente ambiciosa, confrontada a la patrona rica y autoritaria, resonaba en la mente del público y, por lo tanto, en la de la policía, mientras Higinia era trasladada al hospital para recuperarse. La investigación se centró en la escena. La casa, a pesar del incendio, reveló que no se había forzado ninguna entrada. Esto reforzaba la idea de que el asesino era alguien conocido por la víctima, o
De manera más inquietante. Alguien que vivía bajo el mismo techo. El móvil, por su parte. Parecía ser el robo. Aunque la señora Borchino había prestado su dinero con intereses. Se sabía que guardaba una cantidad significativa de efectivo y joyas en la casa. Una caja de caudales, que se encontraba en la misma habitación que el cadáver. Estaba abierta y vacía. Los primeros cálculos policiales apuntaban a que el botín ascendía a más de 3.000 pesetas. Una cifra considerable para la época. Más el valor inestimable de varias joyas familiares. El misterio, sin embargo, se profundizaba cuando se intentó cotejar la lista de objetos robados con lo que se sabía que Luciana poseía. El famoso collar de perlas de la Borchino. Del que todos los vecinos hablaban y que era la pieza más valiosa. No apareció ni entre los restos. Ni se había reportado su robo. La ausencia de este objeto clave. Junto con la evidencia de que el incendio se había centrado primariamente en el cuerpo de la víctima, y la caja fuerte. No en el resto de la vivienda para que se propagase. Sugería que el motivo no era un robo al azar. Se trataba de una ejecución meticulosa con un intento de encubrimiento. Al amanecer, la calle Fuencarral se había convertido en un hervidero de curiosos. Periodistas y agentes de policía. El suceso era demasiado jugoso para la prensa. Que enseguida lo bautizó como el crimen de la calle Fuencarral. La historia contenía todos los ingredientes del melodrama popular. Riqueza. Violencia. Fuego. Una víctima de alta alcurnia y, ahora, una sirvienta de dudosa inocencia, pero la policía no podía ignorar al otro residente habitual de la casa. José Borchino, el hijo de la víctima. Aunque José se había ausentado esa noche. Supuestamente para visitar a unos amigos, o quizá en alguna de sus habituales escapadas nocturnas. Su relación con su madre era notoriamente tensa. Luciana controlaba estrictamente las finanzas familiares y, aunque José era su único heredero, vivía con una asignación muy ajustada. Este conflicto generacional y económico lo colocaba inmediatamente en el punto de mira. A pesar de tener una coartada. Débil pero coartada al fin y al cabo. El foco inicial estaba por tanto dividido en dos. La joven sirvienta recuperándose en el hospital. Y el hijo pródigo que parecía haber escapado al horror por pura casualidad. La investigación estaba a punto de sumergirse en un pantano de mentiras cruzadas y acusaciones veladas. Donde la verdad se había quemado junto al cuerpo de doña Luciana Borchino. El cuerpo de doña Luciana Borchino era una prueba forense de una brutalidad inusual. Y su estudio se convirtió en la piedra angular de la acusación. El profesor Pío Lázaro, el médico forense encargado, se enfrentó a un desafío considerable. El fuego había devorado la identidad de la víctima. Pero había dejado intactas las claves del crimen para quien supiera buscarlas. El examen post-mortem reveló la secuencia exacta de los acontecimientos de aquella madrugada del 2 de julio. Desmantelando la primera teoría de la policía que contemplaba una agresión en defensa propia o un forcejeo prolongado, lo primero y más crucial que determinó Lázaro fue la verdadera causa de la muerte. La herida incisa en el cuello. No el fuego ni el humo. Era un tajo limpio, ejecutado con fuerza y precisión. Que indicaba que la víctima había sido asesinada rápidamente. Probablemente mientras dormía o justo al despertar, y sin tiempo para reaccionar. Esto cambiaba la dinámica del crimen de un robo que sale mal, a una ejecución planificada. Además, la ausencia de signos de lucha en la cama o en la habitación sugería que la víctima había sido inmovilizada, o, más probablemente sorprendida. El análisis de la incineración fue igual de revelador. El cuerpo de Luciana no se había quemado de manera uniforme ni natural. El descubrimiento de restos de petróleo. Un combustible altamente volátil y que arde a temperaturas extremas. Confirmaba que el incendio había sido provocado con un propósito muy claro. El asesino no solo quería encubrir el asesinato, sino también la identidad de la víctima. Aunque esta última parte no fue totalmente exitosa.
El petróleo había sido vertido no solo sobre el cuerpo de Luciana, sino también sobre la caja de caudales adyacente, indicando que el objetivo principal de las llamas era destruir la evidencia que pudiera vincular el asesinato con el robo. La carbonización en ciertas áreas era tan intensa que parecía haber sido diseñada para eliminar cualquier huella dactilar o indicio de forcejeo en la caja. Mientras los forenses trabajaban, la policía se centró en Higinia Balaguer, la criada, que se recuperaba en el hospital. Su supervivencia era, en sí misma, una anomalía. Cuando los agentes la interrogaron por primera vez, Higinia relató una versión de los hechos que, bajo la presión del interrogatorio, se derrumbó con una rapidez sospechosa. Higinia, que se había unido al servicio de Luciana Borchino hacía poco tiempo, apenas unos meses, afirmó que ella había estado durmiendo profundamente, y que el humo la había despertado. Dijo que intentó llamar a su patrona, pero que la densa humareda y el calor la habían forzado a retirarse, cayendo finalmente inconsciente. Un relato simple, pero que no encajaba con el escenario. Los vecinos atestiguaron que el incendio, aunque grave, no había sido explosivo en sus inicios, y que había tiempo suficiente para que una persona despierta hubiera reaccionado. Especialmente dado el fuerte olor a petróleo, los médicos del hospital, a petición de la policía, realizaron un examen más exhaustivo de la joven sirvienta. Los resultados fueron discordantes. Aunque Higinia presentaba signos de haber inhalado humo, estos no eran tan graves como se esperaría de alguien que había permanecido inconsciente hasta la llegada de los bomberos. Lo más extraño eran las pequeñas, casi imperceptibles quemaduras que presentaba en las manos y en el antebrazo. Estas no eran las quemaduras que sufriría alguien huyendo del fuego, sino más bien las que se producirían al manipular directamente un objeto incandescente o un líquido inflamado. Los investigadores empezaron a sospechar que Higinia no había sido una víctima accidental del incendio, sino una participante, quizás incluso la autora intelectual o material del fuego. El factor psicológico comenzó a jugar un papel crucial en la investigación. Higinia Balaguer era descrita por los vecinos como una mujer de carácter fuerte, reservada, y con una aparente frialdad emocional impropia de su juventud. Su relación con doña Luciana, según los testimonios de otras criadas y tenderos cercanos, era tensa. Luciana era conocida por su tiranía doméstica, sus reprimendas constantes y su control excesivo sobre sus empleados, particularmente en lo referente a su vida social y sus ingresos. Los conflictos eran frecuentes, centrados a menudo en pequeños robos de comida o dinero por parte de Higinia, que Luciana siempre detectaba y penalizaba. Existía un resentimiento acumulado, una olla a presión de agravios de clase y personales. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis, pero el análisis psicológico de la época, aunque carente de las herramientas modernas, se centró en la idea de que Higinia poseía una personalidad límite, capaz de alternar la docilidad y la sumisión con estallidos de rabia contenida. El asesinato, con su subsiguiente intento de destrucción por el fuego, sugería una ira desmedida, algo más profundo que un simple robo. El petróleo no era solo un encubrimiento, era un acto de venganza. Un deseo de aniquilación total del cuerpo de la opresora, bajo una nueva ronda de interrogatorios, ya sin la excusa de la convalecencia. Higinia comenzó a cambiar su versión. Los primeros cambios fueron sutiles. Contradicciones menores sobre la hora en que se acostó, o si había oído ruidos antes del fuego. Luego, las grietas se hicieron más grandes. Admitió que no estaba durmiendo tan profundamente como había dicho. Finalmente, en un momento de gran tensión, la sirvienta se derrumbó y confesó una parte crucial de lo que había sucedido. Ella no había sido la asesina,
pero había presenciado o al menos era cómplice del crimen. Su nueva versión introdujo un elemento nuevo y explosivo en el caso. Un hombre. Higinia afirmó que un conocido de la casa había entrado aquella noche, y había sido el verdadero perpetrador del asesinato. Este giro narrativo no solo la liberaba a ella de la autoría directa, sino que también explicaba cómo un hombre robusto había podido dominar a Luciana. Sin embargo, la policía, endurecida por la experiencia, no creyó en una liberación tan sencilla. Creían que Higinia estaba ocultando la identidad del hombre, o que lo estaba utilizando como un chivo expiatorio para mitigar su propia participación. Los detalles de la criada sobre la noche se volvieron increíblemente confusos y contradictorios. En un momento, afirmaba que el hombre había huido después de matar a Luciana. En otro, que ella se había quedado para ayudar a encender el fuego bajo la amenaza de muerte. Era la primera aparición de lo que la prensa llamaría la doble mentira de Higinia. Un tejido de verdades a medias y engaños calculados que convirtió el caso en un laberinto judicial, lo que sí pudo confirmar la investigación. Más allá de la versión de Higinia, fue la existencia de un cómplice. O al menos, de alguien más que se había beneficiado del robo. La cantidad de dinero y joyas que faltaba era excesiva para que una joven sirvienta manejara el botín sola sin levantar sospechas inmediatamente. Las autoridades sabían que estaban buscando a dos personas: el asesino que había empuñado el cuchillo y vertido el petróleo, y el cerebro que había planificado el robo de la caja fuerte. El cuerpo carbonizado de Luciana Borchino había hablado, y su mensaje apuntaba inexorablemente hacia la sirvienta y su misterioso acompañante. Con la escena del crimen analizada y la versión de Higinia Balaguer sembrando más dudas que certezas, la investigación se bifurcó, creando dos líneas de sospecha principales que reflejaban la lucha de clases y las complejidades sociales de Madrid de finales del siglo XIX. Por un lado, estaba la sirvienta, Higinia, quien era el eslabón visible, la presencia física en el escenario del horror. Por el otro, el hijo, José Borchino, cuyo estilo de vida y coartada dudosa lo convertían en el candidato perfecto para la tragedia familiar. José Borchino, un joven de unos 30 años, no encajaba en el molde del trabajador esforzado de la época. Vivía de la menguada herencia de su padre y, sobre todo, de la mesada que le proporcionaba su madre, doña Luciana, una mujer que ejercía un control férreo sobre sus finanzas. La relación madre-hijo era, según todos los testimonios, tóxica. Luciana Borchino no confiaba en la capacidad de su hijo para gestionar dinero, reprochándole constantemente su inclinación al juego, a las amistades dudosas y a un estilo de vida que consideraba disoluto. Estas tensiones habían provocado violentas discusiones en el pasado. Los vecinos atestiguaron haber oído gritos y amenazas, a menudo centradas en el deseo de José de acceder a más capital que su madre sistemáticamente le negaba. La noche del crimen, José estaba fuera de la casa. Su coartada inicial era ambigua, y dependía de la confirmación de varias personas, algunas de las cuales eran conocidas por ser parte de sus círculos nocturnos y de juego. Afirmó haber estado con amigos, pero los testimonios eran vagos en cuanto a horarios y lugares exactos, dando a la policía un amplio margen para la duda. El móvil en el caso de José era tan potente como claro: la herencia. Al morir su madre, se convertía en el único heredero de una considerable fortuna, incluidos los bienes inmuebles y los réditos de los préstamos que Luciana administraba. Esto le permitiría saldar deudas apremiantes y recuperar la independencia financiera. Sin embargo, el hijo tenía una ventaja significativa en la mente de los investigadores: el modus operandi. El asesinato de Luciana había sido brutal y directo, pero el intento de encubrimiento con petróleo y fuego era sofisticado y sugería premeditación, algo que parecía más propio de un plan criminal que de un arrebato de ira doméstica. Además, José era conocido por su pusilanimidad y falta de valor físico, lo que hacía dudar a los policías de que él hubiera sido capaz de realizar el corte letal. A pesar de todo,
la policía lo retuvo bajo estricta vigilancia, considerando la posibilidad de que él hubiera contratado a alguien para hacer el trabajo sucio. Por otro lado, Higinia Balaguer, la criada, no ofrecía la misma facilidad de móvil financiero, pero sí la proximidad y la oportunidad. Vivía en la casa, conocía los horarios de la patrona y, lo más importante, no había signos de que la cerradura hubiera sido forzada. Su acceso era completo. Su móvil, aunque menor en términos de herencia, era doble: la sed de una pequeña cantidad de dinero que le permitiera salir de su miseria y el profundo resentimiento contra su opresora. El gran problema para Higinia era su inconsistencia. En las horas posteriores al crimen, su relato había mutado de víctima inconsciente a testigo a cómplice involuntaria. La policía la presionó intensamente para que identificara al hombre que había introducido en la casa. Finalmente, Higinia cedió y dio un nombre que era familiar para la policía y la alta sociedad madrileña, un nombre que cambiaría la dimensión del caso de un mero crimen doméstico a un escándalo nacional: Enrique Varela, conocido en los círculos bajos como el Pollo Varela. Higinia Balaguer afirmó que Enrique Varela, un exnovio o amante ocasional, conocido por sus deudas, su vida bohemia y su conexión con el submundo madrileño, había sido el verdadero asesino. Según su tercera versión de la noche, Higinia había abierto la puerta a Varela, quien había subido a la habitación de Luciana con la intención de robar la caja fuerte. Cuando Luciana despertó, Varela la había atacado y luego, al encontrarse con Higinia, la había forzado a ayudarlo a rociar el cuerpo y la cama con petróleo para ocultar el robo y la autoría. Higinia insistió en que ella solo había actuado por terror. La identificación de El Pollo Varela como el supuesto co-conspirador desvió el foco de atención hacia los estratos más bajos y peligrosos de la sociedad madrileña, pero no exoneró a José Borchino. La policía mantenía la teoría de la doble mentira. La sospecha central era que José y Higinia, unidos por su resentimiento hacia Luciana, y quizás por una relación más cercana de lo que admitían, habían colaborado. José habría ideado el plan y prometido una parte de la herencia a Higinia a cambio de su acceso a la casa y su silencio. Y que Higinia, al verse acorralada, habría introducido a Varela para alejar la sospecha de José, o porque Varela era de hecho el sicario de José, o incluso porque era su propio cómplice. La prensa, ávida de titulares, comenzó a pintar a José Borchino como el prototipo del parricida moderno. Un joven débil, pero moralmente corrupto, que se valía de su posición social para manipular a la clase baja. A Higinia, por el contrario, la presentaban de forma ambivalente, a veces como la ingenua seducida por la promesa de riqueza, otras como la fría y calculadora criminal de clase baja que, unida a un hombre de igual o peor calaña, había llevado a cabo la atrocidad. El crimen de la calle Fuencarral se convirtió entonces en un espejo de las ansiedades de la sociedad española. La figura de la mujer de clase baja capaz de alzarse violentamente contra su ama, y la del hijo de la burguesía dispuesto a destruir a su propia madre por dinero, tocaban fibras sensibles en la estructura social. La policía de la época estaba bajo una presión inmensa. La sociedad clamaba por una resolución rápida y ejemplar. El siguiente paso fue la detención de El Pollo Varela, basada únicamente en el testimonio de la sirvienta. La verdad sobre quién de los tres, Higinia, José o Varela, era el autor material, o cómo habían colaborado, dependía de desentrañar el nudo de mentiras que Higinia Balaguer había trenzado. Higinia Balaguer se convirtió en el epicentro y el mayor obstáculo de la investigación. Su papel como única testigo viva en la escena del crimen le otorgaba una posición única. Pero su incapacidad para mantener una versión coherente transformó esa posición en la de principal sospechosa. Su relato era un laberinto de contradicciones que la policía y el juez de instrucción se esforzaron inútilmente por penetrar. Tras identificar a Enrique Varela, alias El Pollo Varela, como el asesino, Higinia se sintió inicialmente aliviada de la presión, creyendo haber desviado el foco de su propia implicación. Sin embargo, su coartada no resistía el análisis forense ni el escrutinio psicológico.
La policía sabía que, aunque Varela pudiera haber sido el brazo ejecutor, Higinia era la llave que abría la puerta, y la única persona capaz de facilitar un acceso sin violencia. El interrogatorio se centró en forzar una cuarta, quinta o sexta versión. Buscando el punto de ruptura que revelara la verdad completa, la policía de la época, basándose en la creencia de que la clase baja era inherentemente propensa a la criminalidad por naturaleza o por necesidad, tenía una fuerte predisposición a creer que Higinia era, al menos, cómplice en la planificación. La sirvienta ofrecía historias que cambiaban en detalles cruciales. La hora de la llegada de Varela, la naturaleza de su relación con él, la cantidad de dinero robado, y lo más importante, su propia participación en el incendio. En un momento Higinia admitió que la noche del crimen, ella y Varela habían consumido aguardiente. Esta admisión no solo introducía el factor del alcohol en el escenario, explicando quizás la falta de sigilo o la brutalidad del ataque, sino que también reforzaba la idea de un encuentro clandestino, planificado quizás para robar a la patrona. Ella afirmó que Varela la había amenazado de muerte si no cooperaba. Esta era su defensa central, coacción. Pero esta defensa se debilitaba ante la evidencia física. Los médicos forenses, y en particular las quemaduras leves en sus manos, sugerían una participación activa en el manejo del petróleo y el encendido del fuego. Una persona coaccionada que actúa bajo terror suele limitarse a cumplir órdenes de forma pasiva. Higinia, en cambio, había sobrevivido al incendio en una habitación contigua, aparentemente ilesa de la brutalidad del ataque, lo que la situaba en un punto incómodo entre la víctima de una amenaza y la cómplice activa en la ocultación. Otro punto crucial de sus contradicciones giró en torno al dinero. La caja fuerte estaba vacía. Higinia primero afirmó que Varela se había llevado todo el botín. Sin embargo, cuando la policía registró su humilde habitación, encontraron una cantidad de dinero en efectivo muy superior a lo que se consideraba el salario de una sirvienta de su rango. Higinia intentó justificarlo diciendo que era dinero ahorrado de trabajos anteriores. Pero la cantidad, aunque no igualaba las 3.000 pesetas robadas, era demasiado coincidente con el momento del crimen. Esta posesión ilegal de fondos la incriminaba aún más como partícipe en el robo. El concepto de la doble mentira, acuñado por los periodistas, se refería a la creencia de que Higinia mentía no solo para encubrir su propia participación, sino también para proteger a alguien más, alguien con mayor poder social o económico. La prensa, en particular el famoso diario El Liberal, comenzó a especular abiertamente con la posible complicidad de José Borchino, el hijo, y que Higinia, por temor o a cambio de una promesa, estaba encubriendo al parricida. Esta especulación periodística se basaba en la idea de que un crimen tan calculado, con el uso de petróleo para la destrucción de evidencia, era demasiado sofisticado para ser obra exclusiva de una sirvienta y un delincuente de poca monta como Varela. Se creía que el plan había sido orquestado por alguien con conocimiento legal y financiero. Alguien que conocía las posibles debilidades de la investigación policial de la época. La policía de Madrid, enfrentada al dilema de tener a dos sospechosos de clases sociales muy diferentes, decidió presionar a Varela, esperando que su testimonio, unido al de Higinia, construyera el caso. Sin embargo, cuando el pollo Varela fue detenido y sometido a interrogatorio, su versión fue el polo opuesto al de Higinia. Varela negó rotundamente haber estado en la calle Fuencarral la noche del 2 de julio, afirmando tener una coartada sólida y presentando testigos que confirmaban su presencia en otra parte de Madrid. El caso se estancó. La única evidencia que vinculaba a Varela con el crimen era el testimonio de Higinia Balaguer, una fuente totalmente desacreditada por sus propias contradicciones. La policía tenía 3 sospechosos, Higinia, José y Varela, y 3 versiones inconexas de los hechos. No tenían la certeza sobre quién había matado a Luciana. Pero la presión social para resolver el caso era inmensa. Finalmente,
el juez de instrucción se decantó por la línea de investigación más fácil de probar con la evidencia circunstancial disponible. El rol central de Higinia. La posesión de dinero, las quemaduras en las manos. El acceso sin forzar a la casa y sus múltiples mentiras la convertían en la sospechosa más tangible. Y convenientemente para la sociedad burguesa, en un chivo expiatorio de clase baja, en un giro que definió el destino de la sirvienta. Higinia Balaguer fue formalmente acusada de asesinato y robo. Su laberinto de versiones no solo no la salvó, sino que la enterró bajo la sospecha de perjurio y complicidad, garantizando que, aunque no hubiera sido la única responsable, sería la principal condenada ante el Tribunal de Justicia y sobre todo ante la opinión pública. La justicia se preparaba para buscar una sentencia ejemplar que calmaría el morbo social, incluso si eso significaba ignorar los cabos sueltos que apuntaban hacia otros participantes. La entrada de Enrique Varela, apodado el Pollo Varela, en el crimen de la calle Fuencarral elevó la complejidad del caso y lo arrastró a las turbias aguas de Lampa madrileña. Varela no era un asesino a sueldo profesional, sino un hombre de unos 30 años, conocido en los bajos fondos de la capital por su vida disoluta, sus vicios y su desesperada situación financiera. Su apodo, el Pollo, se refería a una juventud que, a pesar de su mala reputación, aún conservaba cierto atractivo físico y desparpajo. Varela era un parásito social. Había logrado sobrevivir mediante pequeños engaños, juegos de azar y, según los rumores, el aprovechamiento de mujeres de posición social acomodada o económicamente vulnerables. Su vida era una constante huida de deudas crecientes. Esta desesperación económica lo convertía en un sospechoso altamente plausible para un crimen con un móvil de robo violento. Higinia Balaguer, en una de sus múltiples declaraciones, lo había señalado como el autor material del asesinato, afirmando que él había empuñado el cuchillo y luego la había forzado a participar en el encubrimiento con el petróleo. Según la versión de la sirvienta, Varela había sido introducido en la casa gracias a ella, bajo el pretexto de un encuentro, y que su verdadero objetivo era robar a Luciana Borchino, aprovechando su conocimiento de que la anciana guardaba dinero y joyas en casa. La policía actuó con rapidez para detener a Varela, basándose casi exclusivamente en el testimonio de Higinia. Cuando fue localizado y arrestado, Varela se comportó con una insolencia y una frialdad que algunos interpretaron como culpabilidad, y otros como la arrogancia de un hombre inocente, pero acostumbrado a lidiar con la autoridad. Sin embargo, el interrogatorio de Varela proporcionó a los investigadores un relato que contradecía absolutamente todo lo dicho por Higinia. Varela negó cualquier participación en el crimen. Su coartada era simple. Afirmó haber pasado la noche del crimen en una de las innumerables casas de juego o burdeles que frecuentaba en un barrio distinto de Madrid. Su testimonio fue corroborado inicialmente por varias personas de su entorno, aunque la credibilidad de estos testigos era cuestionable, ya que eran compañeros de vicio o personas con interés en protegerlo. El conflicto de versiones se convirtió en el principal dolor de cabeza para el juez de instrucción. Tenían a dos personas que se acusaban mutuamente, pero sin una evidencia física que ligara a Varela con la escena del crimen. No se encontraron huellas de sangre en su ropa, no había restos de petróleo en sus zapatos o pertenencias, y su coartada, aunque de baja calidad moral, se mantenía en pie. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis, pero la policía consideró varias posibilidades respecto a la conexión Varela-Higinia. Primero, que Higinia había mentido sobre la participación de Varela para proteger a José Borchino, el hijo, o a un amante más importante. Segundo, que Varela y Higinia eran cómplices, y que Varela era el que se había llevado el grueso del botín, mientras Higinia se había quedado con la cantidad menor encontrada en su habitación. Tercero, y quizás lo más inquietante, que Varela había sido contratado por José Borchino para cometer el parricidio, aprovechando la conexión de Higinia como intermediaria y dándole a José una distancia de la ejecución.
Si bien la idea de la complicidad entre Higinia y Varela era plausible, dada su conexión previa y sus perfiles económicos, la policía pronto encontró un detalle que socavaba la versión de Higinia sobre Varela como el autor material. El análisis de las lesiones de Luciana Borchino, concretamente la precisión del corte y la ausencia de signos de lucha, sugerían un ataque rápido y mortal. Un individuo bajo los efectos del alcohol o presa de la desesperación, como era Varela, podría haber actuado con más torpeza. No obstante, esta es solo una apreciación psicológica y no un hecho probado. La prensa, sin embargo, se enamoró de la figura del Pollo Varela. Representaba el peligro moral de la ciudad, el vicio personificado. Su imagen de chulo, jugador y potencialmente asesino, se vendía mucho mejor que la figura pusilánime de José Borchino. Su detención sirvió para alimentar el morbo social y distraer la atención de las posibles implicaciones de la clase burguesa. A pesar de las intensas presiones y de las múltiples acusaciones de Higinia, quien siguió insistiendo en que Varela era el responsable, la coartada de El Pollo se mantuvo firme. Las autoridades se vieron obligadas a liberarlo de la acusación de asesinato, aunque fue retenido por varios cargos menores relacionados con sus deudas y vicios, un destino casi inevitable para él. La liberación de Varela tuvo un efecto devastador en el caso. Si Varela no era el asesino, el único hilo conductor entre el cuerpo carbonizado y el perpetrador era de nuevo Higinia Balaguer y sus inconsistentes testimonios. La policía, al verse sin el asesino confeso que esperaban, volvió sus ojos al hijo, José Borchino, y a la posibilidad de que Higinia lo estuviera protegiendo, o alternativamente, a la búsqueda de un tercer individuo, un verdadero asesino profesional que nunca llegó a aparecer. La verdad se había hundido más profundamente en el laberinto de la doble mentira de Higinia, dejando a la policía con la incómoda sensación de que la solución más fácil, culpar a la sirvienta y al rufián, no era la solución correcta. La investigación, centrada en las contradicciones de Higinia Balaguer y la ambigua coartada de José Borchino, encontró un inesperado punto de inflexión con la aparición de una figura periférica pero crucial, Dolores Ávila, una amiga íntima de la sirvienta. Dolores, conocida popularmente como la Viejecita, no solo tenía conocimiento íntimo de la vida de Higinia, sino que también poseía información directa sobre los movimientos y planes de la criada en los días previos al crimen. Dolores Ávila era una mujer de edad avanzada, de clase humilde, que se ganaba la vida con trabajos ocasionales y que mantenía una estrecha relación de confidencialidad con Higinia. La policía la localizó después de seguir la pista de los conocidos más cercanos a la sirvienta, intuyendo que una joven de su posición no habría podido planificar un robo y posterior encubrimiento sin compartir su ansiedad o sus intenciones con al menos una persona de confianza. Cuando la policía interrogó a Dolores, inicialmente se mostró evasiva, protegiendo a su amiga por lealtad o por temor. Sin embargo, bajo la presión del interrogatorio y la gravedad de las acusaciones contra Higinia, Dolores comenzó a confesar detalles que proporcionaron una nueva y más clara secuencia de los hechos, desmantelando la versión de Higinia sobre la coacción de El Pollo Varela. El testimonio de Dolores Ávila fue devastador para la defensa de Higinia. Dolores reveló que Higinia le había confiado, varios días antes del crimen, que planeaba abandonar la casa de doña Luciana. No era una renuncia pacífica. Higinia se sentía explotada y humillada, y planeaba irse llevándose consigo una cantidad de dinero que consideraba que su patrona le adeudaba por trabajos extra y como compensación por el maltrato recibido. Lo más importante fue que Dolores Ávila testificó que Higinia había estado buscando activamente petróleo o querosén en los días previos al asesinato. Según Dolores, Higinia le había preguntado dónde podía conseguir una cantidad suficiente de ese combustible. Cuando la policía cuestionó a Higinia sobre este hecho, la sirvienta se vio forzada a admitir que sí había comprado el petróleo, pero se defendió diciendo que lo había hecho por orden de Varela o de José Borchino, quienes le habían dado el dinero y las instrucciones. Sin embargo, Dolores Ávila refutó esta coartada. Afirmó que Higinia no mencionó la participación de ningún hombre en la compra del combustible, y que su actitud indicaba que el plan era suyo.
El combustible era, por lo tanto, una adquisición premeditada por la sirvienta, lo que socavaba la idea de que ella era una víctima pasiva forzada a encubrir un crimen ajeno. El petróleo no era un recurso improvisado, era parte esencial del plan inicial de la sirvienta para borrar sus huellas. La policía también obtuvo de Dolores Ávila el testimonio sobre la verdadera situación económica de Higinia y su ambición. La sirvienta no solo estaba resentida con Luciana por el maltrato, sino que deseaba fervientemente mejorar su posición social y económica de forma rápida. La idea de un robo era tentadora para ella, y la posesión de una suma de dinero en su habitación, aunque pequeña, encontrada por la policía, se explicó como su parte del botín o como el resultado de varios robos menores cometidos antes de la gran tragedia. El testimonio de Dolores Ávila, al provenir de una amiga y no de un policía o un enemigo, tenía un peso incuestionable. Proporcionó el elemento de premeditación que faltaba en el caso. Ya no se trataba de un crimen pasional o un robo que salía mal en el fragor del momento. Era un plan orquestado, o al menos coplanificado por Higinia Balaguer, con la intención clara de robar y luego encubrir su acción mediante el fuego. Con el testimonio de Dolores, la figura de El Pollo Varela quedó totalmente desvinculada de la acusación. La justicia se sintió finalmente cómoda para concentrar toda su atención en Higinia Balaguer, la criada, y en José Borchino, el hijo. La nueva teoría era que Higinia había actuado sola en el robo y asesinato, o que había colaborado únicamente con José, siendo Varela una invención para proteger al heredero. El caso tomó un giro definitivo hacia el enjuiciamiento de Higinia. La viejecita se convirtió en la pieza faltante que, al encajar en el rompecabezas, reveló la aparente verdad. Higinia Balaguer no era solo una sirvienta atemorizada, sino una criminal activa que había mentido sistemáticamente para protegerse, y cuyo plan de robo y encubrimiento había sido revelado por la lealtad traicionada de una amiga. La acusación formal contra Higinia se endureció, mientras que José Borchino fue liberado por falta de pruebas directas en su contra, aunque la sombra de la sospecha nunca se retiró completamente de él. El crimen de la calle Fuencarral no solo fue un asunto de tribunales y policía, fue un fenómeno mediático que puso a prueba la capacidad del sistema penitenciario y judicial español de la época. En este contexto de intensa presión pública y morbo, apareció en escena una figura crucial en el destino de Higinia Balaguer, José Millán Astray, el alcaide de la cárcel de mujeres de Madrid, un hombre cuyo papel fue documentado con controversia por la prensa. José Millán Astray no era un alcaide ordinario. Se le describía como un hombre de carácter fuerte y con una visión peculiar de la administración penitenciaria, aunque posteriormente su nombre se vincularía a la creación de la Legión Española y al ascenso de su hijo, el famoso general Millán Astray. En este momento de 1888, su trabajo se centraba en la gestión de la prisión, y su interés en el caso de Higinia Balaguer pronto se convirtió en un escándalo secundario. La cárcel de Madrid se convirtió en un punto de peregrinación. Los periodistas, ansiosos por obtener declaraciones exclusivas de la sirvienta, asediaban el lugar. Higinia, consciente de la atención que generaba, comenzó a comportarse de forma errática. Mantenía sus contradictorias versiones, a veces acusando a Varela, a veces insinuando la complicidad del hijo, José Borchino, pero nunca admitiendo la autoría en solitario. Millán Astray intervino directamente en el manejo de la prisionera. La versión oficial es que intentó ganarse la confianza de Higinia para obtener una confesión completa. El alcaide le ofreció privilegios inusuales para una reclusa acusada de un crimen tan grave. Se sabe que Higinia recibió mejores alimentos, permisos especiales dentro de la prisión e incluso, según algunos reportes periodísticos de la época, acceso a visitas y correspondencia sin la estricta vigilancia habitual. El alcaide creía que la compasión y la cercanía, en lugar de la coacción, la llevarían a la verdad. Sin embargo, esta relación entre el alcaide y la reclusa fue interpretada por la prensa y por la sociedad como un comportamiento indebido y sospechoso. Los rumores se dispararon. Algunos periódicos, con un fuerte sesgo moralista, insinuaron que el interés de Millán Astray iba más allá de lo profesional.
Esta especulación, aunque nunca probada, sirvió para alimentar el circo mediático alrededor del caso, sugiriendo que la justicia estaba siendo manipulada incluso dentro de los muros de la prisión. La intervención del alcaide sí tuvo un efecto en la narrativa del caso, aunque no la confesión directa que él esperaba. Higinia, sintiéndose protegida o al menos valorada por la atención del alcaide, decidió realizar su cambio de versión más dramático. En una declaración formal ante el juez, retiró la acusación contra el Pollo Varela y se enfocó en un único culpable, José Borchino, el hijo. Higinia declaró que el plan de robo había sido ideado y ordenado por José Borchino. Según su nueva versión, José, desesperado por el control financiero de su madre y sus propias deudas, le había prometido una gran suma de dinero y protección legal si ella le facilitaba el acceso a la casa, permitiéndole cometer el robo y el parricidio. Ella afirmó que esa noche, tras abrirle la puerta, José había atacado a su madre, y luego la había obligado bajo amenaza a ayudarle con el encubrimiento del incendio. Esta declaración, la versión más detallada que ofreció, colocó al hijo directamente en la escena del crimen. El problema para la justicia era que José Borchino, aunque no libre de sospecha, ya había sido liberado por falta de pruebas contundentes y por la inconsistencia de las versiones previas de Higinia. La acusación del alcaide y la nueva versión de la criada forzaron al juez a reabrir la investigación sobre José. La policía regresó a la búsqueda de cualquier rastro o evidencia que pudiera vincular a José Borchino con el asesinato. Examinaron sus cuentas, interrogaron a sus contactos y revisaron su coartada original con mucho más detalle. Sin embargo, la investigación no encontró el eslabón perdido. No había huellas, no había dinero robado en su poder y los testimonios, aunque débiles, seguían respaldando su coartada de ausencia. La estrategia de Higinia de culpar al hijo, quizás alimentada por el consejo o la esperanza de clemencia que le pudo dar el alcaide, fracasó. La fiscalía y el juez de instrucción se sintieron obligados a actuar con cautela. Si acusaban a José sin pruebas irrefutables, y éste resultaba inocente, el caso colapsaría. Decidieron que la evidencia circunstancial contra Higinia, la compra del petróleo, el dinero encontrado y sus propias contradicciones, era más sólida que la palabra no verificable de la sirvienta contra el hijo. Millán Astray, a pesar de sus esfuerzos y la controversia que generó, no logró que Higinia dijera una verdad sostenible. El resultado final de su intervención fue que Higinia se condenó a sí misma por la inconsistencia de sus relatos, y el hijo, aunque moralmente mancillado, escapó a la acusación formal. Las puertas de la prisión se mantuvieron abiertas para Higinia Balaguer, pero no para su liberación, sino para su espera del juicio definitivo que ya era considerado el proceso judicial más importante de la década. El juicio por el crimen de la calle Fuencarral, celebrado en la Audiencia de Madrid, no fue un proceso judicial ordinario, fue un espectáculo social que capturó la imaginación colectiva de España, un verdadero juicio del siglo para la época de la Restauración. La sala de vistas se convirtió en un teatro, donde la lucha entre las clases sociales, la moralidad victoriana y el apetito por el morbo se exhibieron sin pudor. La prensa, que ya había desempeñado un papel protagónico en la investigación, se desató durante el proceso. Periódicos como El Liberal, La Correspondencia de España y El Imparcial dedicaron páginas enteras a la transcripción de los testimonios, al análisis de la vestimenta de los implicados y a las especulaciones sobre la vida íntima de Luciana Borchino, José Borchino y sobre todo Higinia Balaguer. La narrativa periodística estaba dividida. Algunos presentaban a Higinia como la encarnación del peligro de la clase baja, una criatura astuta y amoral, mientras que otros insinuaban que era una víctima manipulada por el rico y corrupto hijo, José. La defensa de Higinia Balaguer se centró en la coacción y la manipulación, sosteniendo su última versión, que José Borchino, el hijo, había planeado y ejecutado el asesinato para cobrar la herencia, y que Higinia, bajo una promesa de dinero y amenazada, solo había ayudado a encender el fuego. Los abogados de la sirvienta trataron de pintar a José como el verdadero monstruo, un parricida que utilizaba su posición social para escapar de la justicia.
La defensa argumentó que el modus operandi con el petróleo sugería la mente calculadora de un heredero desesperado, y no el arrebato de una sirvienta. Sin embargo, el testimonio de Higinia en la sala fue su peor enemigo. Ante el tribunal y el jurado, la sirvienta volvió a caer en sus contradicciones. La fiscalía explotó sin piedad su historial de mentiras, desde la negación inicial de saber nada hasta la acusación de El Pollo Varela, y finalmente la acusación a José Borchino. El jurado no podía confiar en una testigo cuya verdad cambiaba según la presión del momento. El abogado del Estado se centró en la evidencia circunstancial, la compra premeditada del petróleo confirmada por Dolores Ávila, el dinero encontrado en su habitación, y las quemaduras en sus manos, que apuntaban a su participación activa en el encubrimiento. El papel de José Borchino en el juicio fue crucial, aunque solo como testigo y sospechoso no acusado. Su presencia generó gran expectación. El hijo se mantuvo firme en su coartada de ausencia, y negó rotundamente cualquier relación íntima o acuerdo criminal con Higinia. A pesar de que la opinión pública, y gran parte de la prensa, seguía sospechando que había alguna forma de complicidad, el tribunal no pudo encontrar ninguna evidencia física o documental que lo vinculara directamente con la escena del crimen o el botín. La falta de pruebas irrefutables sobre el parricidio le permitió mantener su posición de heredero inocente. El jurado, compuesto por miembros de la burguesía madrileña, estaba fuertemente influenciado por los prejuicios de clase de la época. La imagen de la criada mentirosa y ambiciosa que se alzaba contra su patrona era mucho más fácil de condenar que la idea de un heredero socialmente aceptable que traicionaba a su familia. La posibilidad de un hijo parricida era demasiado disruptiva para la moral de la época, la de una sirvienta asesina, una advertencia esperada. Tras semanas de intensos debates, el veredicto del jurado fue de culpabilidad contra Higinia Balaguer. La sirvienta fue declarada culpable de asesinato con alevosía y robo. La condena que siguió fue la más severa que el Código Penal permitía, la pena capital. La sentencia de muerte por garrote vil fue recibida con una mezcla de satisfacción judicial por la resolución y un profundo desasosiego social por la sensación de que no se había llegado a la verdad completa. El crimen de la calle Fuencarral se cerraba con una condenada, pero sin resolver el enigma de la doble mentira. ¿Quién había empuñado realmente el cuchillo? ¿Había actuado Higinia sola, o existió un pacto con José Borchino para heredar la fortuna? El juicio había condenado a la figura más vulnerable del proceso, permitiendo que el hijo, el principal beneficiario del crimen, quedara en libertad. La sentencia fue vista por muchos como un triunfo de la clase sobre la justicia, pero para el Estado, fue el cierre ejemplar de un caso que había amenazado con desestabilizar la confianza en el orden social de Madrid. La etapa final de este drama judicial estaba por llegar, con una ejecución pública que serviría como advertencia a toda la sociedad. La sentencia de muerte impuesta a Higinia Balaguer por el asesinato de Luciana Borchino marcó el capítulo final y más sombrío del crimen de la calle Fuencarral. La condena al garrote vil no era solo una pena capital, sino un espectáculo público que la España de 1888 utilizaba como advertencia y catarsis social. Tras el veredicto de culpabilidad por asesinato con alevosía y robo, Higinia Balaguer presentó los recursos de apelación de rigor. Sin embargo, la condena fue ratificada por el Tribunal Supremo. La presión social para que se hiciera justicia era abrumadora. La sociedad, espoleada por la prensa, exigía una resolución firme y ejemplar para un crimen que había perturbado la paz del hogar burgués. La última esperanza de Higinia recayó en el indulto real, una petición de clemencia dirigida al rey de España. La defensa de Higinia, y algunos sectores de la opinión pública que aún creían en la posible implicación del hijo, José Borchino, argumentaron que las contradicciones de la sirvienta no garantizaban una certeza absoluta sobre la autoría material. Se solicitaba conmutar la pena por cadena perpetua, aduciendo que la condena se basaba más en la evidencia circunstancial y el prejuicio de clase que en una prueba irrefutable. No obstante,
el Consejo de Ministros, sintiendo el pulso de la calle que clamaba por un castigo severo, decidió denegar la gracia real. La decisión fue un claro mensaje: la justicia sería dura con quienes atentaran contra el orden social y la propiedad privada. Higinia Balaguer se convirtió, así, en la reclusa sentenciada a la pena máxima sin posibilidad de retorno. La ejecución de Higinia Balaguer se programó para el 19 de julio de 1888. El lugar elegido fue la Plaza de la Cebada, un espacio históricamente asociado a los actos públicos de justicia en Madrid. Este acto no fue discreto ni privado, fue la última ejecución pública por garrote vil que se llevaría a cabo en la capital, un evento de resonancia histórica. La noche anterior a la ejecución, la plaza se llenó de miles de personas. La multitud, movida por una mezcla de curiosidad, morbo y deseo de venganza social, acampó esperando el amanecer. Los puestos de comida y bebida florecieron, dando al evento un ambiente de feria popular, un reflejo grotesco de cómo la sociedad consumía el drama del crimen. El garrote vil es un método de ejecución que funciona mediante un torniquete metálico que estrangula a la víctima al romperle el cuello o asfixiarla. Su naturaleza mecánica y brutal aseguraba la muerte, pero era percibido por muchos intelectuales como una muestra de barbarie. La mañana del 19 de julio, Higinia Balaguer fue conducida a la plataforma del patíbulo. Su comportamiento fue descrito por los presentes como notablemente sereno, mostrando una frialdad que la acompañó durante todo el proceso judicial. Antes de la ejecución, se le preguntó por última vez si deseaba confesar la verdad completa, especialmente sobre la posible implicación de José Borchino. Higinia, mirando al cielo, se mantuvo firme en su última versión. Acusó a José Borchino de ser el autor material, repitiendo que ella había sido su cómplice involuntaria. No se retractó, manteniendo la doble mentira hasta el final, dejando la duda flotando sobre la inocencia del hijo. La ejecución se llevó a cabo. La muerte de Higinia fue instantánea, pero su final no trajo consigo el cierre emocional ni judicial esperado. La condena y el castigo fueron impartidos, pero la sospecha que pesaba sobre el hijo, el verdadero beneficiario de la muerte de Luciana, nunca se disipó. La ejecución de Higinia Balaguer se considera un momento divisorio. Si bien la justicia había condenado a la sirvienta por asesinato y robo, la sociedad se quedó con la incómoda sensación de que la verdad completa había muerto con ella en el patíbulo. El caso se convirtió en un símbolo de la impunidad de las clases altas y de la severidad del sistema penal con los más desfavorecidos, un enigma envuelto en el humo de la pira de la calle Fuencarral que, a pesar de la condena, nunca se resolvió del todo. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita, así no te perderás el siguiente misterio. Porque cada historia que contamos deja una huella. Pero el telón de los misterios nunca cae por completo en Misteria. Justo cuando pensamos haber desentrañado las profundidades de lo desconocido, una nueva sombra se cierne, un nuevo enigma aguarda ser descifrado. Hemos recorrido los rincones más oscuros del miedo, hemos confrontado las historias más perturbadoras y las mentes más retorcidas, pero la verdad es que la curiosidad humana es insaciable y el universo de lo inexplicable es infinito. Hay secretos que permanecen ocultos a plena vista, y otros que nos susurran desde el pasado, esperando el momento justo para revelarse. Es por eso que próximamente en Misteria, nos adentraremos en uno de los casos sin resolver más infames y escalofriantes de la historia moderna. Desenterraremos los secretos que han permanecido enterrados por décadas, aquellos que continúan persiguiendo a una generación. Hablamos de El asesino del Zodiaco, El código roto y la sombra de la Bay Area. Este no es solo un caso, es una leyenda urbana que se hizo realidad, un fantasma que aterrorizó a San Francisco y sus alrededores con una serie de crímenes brutales y mensajes crípticos.
Un puzzle indescifrable que desafió a los mejores detectives y a las mentes más brillantes, y una identidad que, a pesar de innumerables pistas y teorías, quizás nunca se revele por completo. Nos sumergiremos en las cartas cifradas que el Zodiaco envió a la prensa, analizaremos cada detalle de sus crímenes, y exploraremos las teorías que intentan poner nombre a este escurridizo depredador. ¿Estás listo para adentrarte en el caso que obsesionó a una nación entera, y que aún hoy, más de 50 años después, sigue sembrando el terror en la imaginación colectiva? Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la justicia y el mal. Si te apasionan estos misterios, si te intriga lo inexplicable, y si te atreves a mirar cara a cara la oscuridad, entonces dale a me gusta a este vídeo y deja un comentario con tu teoría más audaz sobre el Zodiaco. Queremos leer sus pensamientos y especulaciones. Y lo más importante para no perderte ni un segundo de esta investigación, suscríbete ahora mismo a Misteria y activa la campana de notificaciones si no quieres perderte ni un solo detalle de este escalofriante caso, que promete dejarlo sin aliento.